Imagina a una abuela de rostro amable, que teje tranquilamente en su mecedora y cuida a los más vulnerables con una sonrisa en el rostro. Ahora, imagina que esa misma abuela, detrás de esa apariencia inofensiva, esconde un oscuro secreto, uno que involucra traición, muerte y veneno. Velma Barfield, conocida como la abuela asesina, fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos tras el restablecimiento de la pena de muerte, pero su historia va mucho más allá de su final en la cámara de ejecución. Cómo una mujer que parecía destinada a una vida común terminó convirtiéndose en una asesina en serie. Hoy te contaré la escalofriante verdad detrás de esta abuela que escondía el rostro de la muerte en su sonrisa. Dale a like, comenta y suscríbete para no perderte más historias impactantes. Velma Barfield nació el 29 de octubre de 1932 en un pequeño y humilde pueblo rural de Carolina del Sur. Desde una temprana edad, la vida de Velma estuvo marcada por la oscuridad y el sufrimiento. Creció bajo la sombra de un padre abusivo que ejercía un dominio cruel sobre su familia, mientras su madre se mantenía pasiva, incapaz o tal vez temerosa de intervenir para proteger a sus hijos. En medio de ese entorno, Velma aprendió desde muy joven que el hogar, en lugar de ser un lugar de refugio, podía convertirse en una cárcel emocional. El dolor y el maltrato al que estaba expuesta diariamente dejaron cicatrices profundas en Velma, y su única vía de escape parecía ser encontrar su propio camino lejos de aquella casa asfixiante. Así fue como, en 1949, a los 17 años, Velma se casó con Thomas Burke, un hombre que, a su parecer, representaba la promesa de una vida mejor. Juntos tuvieron 2 hijos, y durante un tiempo, la joven madre creyó que había dejado atrás el sufrimiento. Pero la vida no sería tan sencilla. Lo que comenzó como un cuento de hadas pronto se transformaría en una pesadilla para todos aquellos que se cruzaran en el camino de Velma. El matrimonio con Thomas Burke, al principio, ofreció a Velma una estabilidad que nunca había conocido. La pareja construyó una vida juntos, criando a sus hijos y compartiendo la rutina del día a día. Sin embargo, en 1969, la vida de Velma sufrió un cambio drástico. Una operación de histerectomía la dejó con un dolor crónico en la espalda que no solo afectó su salud física, sino también su bienestar mental. El dolor constante la llevó a depender de medicamentos, y con el tiempo, esta dependencia se transformó en una adicción a las drogas, lo que cambió su personalidad de manera irreversible. A medida que la adicción de Velma empeoraba, también lo hacía su matrimonio. Thomas Burke, incapaz de lidiar con el cambio en su esposa, comenzó a beber, lo que solo exacerbó las tensiones en su hogar. Las discusiones entre ambos se volvieron frecuentes y amargas. En lugar de ser el refugio que ella había imaginado, el matrimonio se transformó en una nueva fuente de dolor. El punto de ruptura llegó en abril de 1969. Thomas Burke, después de haber bebido en exceso, se desmayó en su casa. Velma, cansada y angustiada, decidió abandonar el hogar con sus hijos. Lo que ocurrió después sigue siendo objeto de especulación. Cuando Velma regresó, encontró su hogar envuelto en llamas, y Thomas, que seguía inconsciente en el interior, había muerto en el incendio. Aunque las autoridades no investigaron el incidente en profundidad, las circunstancias fueron extrañas. No pasó mucho tiempo antes de que otro incendio destruyera su hogar, esta vez resultando en una compensación económica del seguro. La tragedia seguía rondando la vida de Velma. Apenas un año después de la muerte de Thomas, se casó nuevamente, esta vez con Jennings Barfield, un viudo con quien esperaba encontrar algo de estabilidad. Sin embargo, menos de un año después de su matrimonio, Jennings murió repentinamente de lo que parecía ser un ataque al corazón. Aunque la muerte de Jennings no levantó sospechas en ese momento, la espiral de tragedias en la vida de Velma estaba lejos de haber terminado. Con 2 matrimonios que habían terminado en muerte, Velma quedó viuda una vez más y enfrentaba una creciente presión financiera y emocional. Para mantenerse, comenzó a trabajar como cuidadora de ancianos. Esta nueva ocupación le permitió acceder a hogares de personas vulnerables, donde las tragedias comenzaron a repetirse. En 1974, la madre de Velma, Lillian Bullard, cayó enferma con síntomas de intensa diarrea, vómitos y náuseas. Aunque Lillian se recuperó inicialmente, durante las fiestas de Navidad de ese mismo año, volvió a enfermarse con los mismos síntomas y murió repentinamente después de ser ingresada en el hospital. La muerte de su madre dejó una marca en la psique de Velma, pero también abrió la puerta a una nueva faceta de su comportamiento. Velma ahora parecía dispuesta a usar su posición de cuidadora para obtener control sobre aquellos que dependían de ella.
Su siguiente víctima fue Montgomery Edwards, un anciano a quien Velma cuidaba junto con su esposa, Doye. En el invierno de 1976, Montgomery enfermó gravemente y falleció. Poco después, Doye también presentó los mismos síntomas que habían afectado a Lillian y murió en circunstancias sospechosas. Velma finalmente confesó haber asesinado a ambos. A medida que los años avanzaban, Velma continuaba moviéndose de un trabajo de cuidadora a otro, dejando una estela de muerte a su paso. En 1977, Velma fue contratada para cuidar de Record Lee, una anciana que había sufrido una fractura de pierna. Todo parecía normal, hasta que el esposo de Lee, John Henry, comenzó a mostrar síntomas similares a los de las víctimas anteriores: intensos dolores de estómago, vómitos y diarrea. John Henry murió poco tiempo después, y aunque la conexión entre Velma y estas muertes aún no había sido completamente descubierta, la verdad no tardaría en salir a la luz. La muerte de John Henry no sería la última. Stuart Taylor, el novio de Velma y familiar de Doye Edwards, se convirtió en su siguiente objetivo. Velma había estado falsificando cheques en la cuenta de Taylor, y cuando temió que él descubriera su fraude, decidió tomar medidas drásticas. Sin pensarlo dos veces, mezcló veneno para ratas en la cerveza y el té de Stuart. El 3 de febrero de 1978, Stuart murió, y una autopsia reveló la presencia de arsénico en su sistema. Fue este hallazgo el que finalmente llevó a las autoridades a investigar a fondo la serie de muertes que rodeaban a Velma Barfield. Con las sospechas en su contra, las investigaciones se intensificaron. El cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, fue exhumado, y también se encontró arsénico en su sistema. Velma, que había negado cualquier participación en las muertes de sus anteriores esposos, pronto confesó no solo el asesinato de Stuart, sino también el de su madre, Lillian Bullard, y otras víctimas. La confesión de Velma conmocionó a la comunidad. No solo había envenenado a personas cercanas a ella, sino que lo había hecho con una frialdad que desconcertaba a quienes la conocían. El juicio de Velma Barfield fue seguido de cerca por los medios, y su figura, que en otro tiempo había sido la de una abuela cariñosa y amable, ahora era vista como la de una asesina en serie. Velma fue condenada a muerte, y durante los años que pasó en el corredor de la muerte, experimentó una transformación. Se convirtió en una cristiana devota, dedicando gran parte de su tiempo a asistir espiritualmente a otros presos. En varias ocasiones, expresó arrepentimiento por sus crímenes y pidió perdón a las familias de sus víctimas. Aunque muchos creían en la sinceridad de su cambio, otros sostenían que era una estrategia para evadir su destino. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield fue ejecutada por inyección letal. Antes de su muerte, se negó a tener una última comida formal, optando en su lugar por una sencilla bolsa de Cheez Doodles y una lata de Coca-Cola. Con una bata de pijama rosa y un pañal para adultos, Velma fue conducida a la cámara de ejecución. En sus últimas palabras, expresó remordimiento por el dolor que había causado y agradeció a quienes la habían apoyado durante sus años en prisión. Velma Barfield fue enterrada en el pequeño cementerio de Parkton, Carolina del Norte, junto a la tumba de su primer esposo, Thomas Burke, el hombre con el que todo comenzó. Su historia, marcada por la tragedia, el dolor y la traición, sigue siendo recordada como un recordatorio de cómo el sufrimiento no resuelto puede transformarse en un ciclo de destrucción que arrastra a todos a su paso. Velma Barfield, la amable abuela que escondía veneno en sus bolsillos y muerte en su mirada, terminó su vida en una fría sala de ejecución, convertida en un símbolo de la traición más aterradora. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede ocultarse tras la apariencia más inocente. Pero aún queda una pregunta que muchos siguen haciéndose: ¿fue Velma una víctima de su entorno, de sus adicciones y sufrimientos, o siempre tuvo esa oscuridad dentro de ella? La respuesta, quizá, se fue con ella el día de su ejecución. Pero lo que es seguro es que su legado sombrío aún sigue estremeciendo a quienes escuchan su historia. Y para historia, la de Richard Ramírez, más conocido como el acosador nocturno. Un asesino en serie que se convirtió en el deseo de muchas mujeres aún sabiendo sus actos atroces. ¿Y cuáles fueron sus actos?, te preguntarás. Aquí te dejo un vídeo donde hablo de todo lo que este monstruo hizo. No te lo creerás, seguro que te impactará. Dale a like, comenta y suscríbete para no perderte más historias impactantes.